aquí una pregunta que vas a poder responder con suma facilidad. Entre todos tus maestros y profesores, ¿hay alguno en particular que recuerdas de una manera especial porque en un momento difícil por el cual atravesabas te dio una mano de ayuda y hoy recuerdas ese hecho con profunda gratitud? Bueno, sea tu respuesta un sí o un no, mi invitación es a que permanezcas con nosotros para la continuación de la serie Cuéntame esa historia otra vez, porque el relato de hoy trata de algo realmente similar. ¿Quién cuenta el relato? Lo cuenta Judith Faulkner, para entonces un estudiante de maestría en educación de la Universidad Andrews, en un artículo titulado Medias agujereadas, publicado por la revista Adventista, edición sudamericana, en noviembre del año 2008. Y ahora, ¿de qué trata el relato? Bueno, cuenta Judith Faulkner que se desarrollaba una clase de educación física. Entonces el profesor le pidió a un jovencito de nombre Tim que pasara al frente para hacer una demostración en un trampolín. Le pidió que se quitara los zapatos y allí entonces ocurrió lo que nadie previó, y es que cuando Tim se quitó los zapatos, sus medias estaban agujereadas. Y ya imaginamos los jovencitos que estaban viendo la escena, pues explotaron en risas. Y uno de ellos dijo: "Hey Tim, yo te puedo regalar un par de medias nuevas". Y entonces dijo: "¿Por qué no hacemos una colecta, muchachos, y recogemos dinero para comprarle medias nuevas a Tim después de la clase?", y etcétera, etcétera. Pero entonces el profesor tuvo que intervenir. Dijo: "Ya basta". Y entonces Tim, a pesar de todo, siguió adelante con la demostración, pero realmente no se pudo concentrar, porque la vergüenza había sido muy grande. Así que la clase terminó, los niños, jovencitos más bien, regresaron a su salón de clases, pero el profesor de educación física mandó a llamar a Tim. Y una vez que este llegó, lo llevó a un lugar aparte y dice el relato que hizo básicamente dos cosas. La primera de ellas fue decirle a Tim: "Mira Tim, te escogí a ti porque de todos mis alumnos tú eres el más ágil". Tim no entendía bien el significado de la palabra ágil, pero se imaginó que era algo bueno. Entonces el profesor hizo algo inusual. Ante la mirada sorprendente de Tim, se sentó, se quitó el zapato y he aquí que la media en su punta también estaba agujereada, y el agujero era tan grande que dos de sus dedos del pie sobresalían. Y Tim no podía creer aquello, pero entonces el profesor le dijo: "Mira Tim, aquí el problema es que las personas ágiles", de nuevo la palabrita, "como tú y yo, somos muy duros con las medias". En otras palabras, algo así como: el problema no es de las medias, es que tú y yo somos dos atletas. Bueno, el caso es que dice el relato que el jovencito que entró cabizbajo a esa entrevista salió con la frente muy en alto. Y bueno, a la primera oportunidad que tuvo, buscó un diccionario. Ya te imaginas para qué. Buscó el significado de la palabra ágil. Y encontró, para su sorpresa, agradable por cierto, que el diccionario decía: ágil, persona que se mueve con velocidad, facilidad y soltura. Y bueno, eso era todo lo que Tim necesitaba. Él cuenta que ese día, que prometía ser el peor de su vida, se convirtió prácticamente en el mejor y más importante aún. A partir de ese día comenzó a verse a sí mismo en una luz diferente, muy diferente de lo que antes él pensaba de sí mismo, pero algo muy bueno, y es que su autoimagen, su autoestima se fortalecieron al pensar que tanto él como el profesor eran atletas. Y gracias a esa agilidad, pues no había media que los resistiera. Bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Y cómo lo supo Judith Faulkner? Porque este jovencito Tim creció para llegar a ser el doctor Tim Kimmel. Y este doctor, Tim Kimmel, el jovencito de la historia, escribió un libro. Y el título del libro en inglés es Grace-Based Parenting, que en español significaría paternidad basada
en la gracia. Y es el mismo Tim que cuenta que esa entrevista y lo ocurrido ese día que su profesor le dijo, realmente cambió su imagen de sí mismo. ¿Qué hizo este profesor? Básicamente para que la vida de un jovencito fuera impactada de esa manera. Bueno, dice el autor de este artículo, básicamente lo que hizo fue dos cosas. En una de ellas demostró mucha sabiduría y en la otra mucha sensibilidad. Mostró sabiduría este profesor cuando lo primero que le dijo a Tim, cuya autoestima estaba por el suelo, Tim, te escogí a ti porque de todos mis alumnos eres el más ágil. En otras palabras, lo que le dijo fue, te escogí porque eres bueno. Cuando se trate de elevar la autoestima de nuestros niños, y aquí está la primera lección, no intentemos engañarlos haciéndoles ver que sí son valiosos sobre la base de cosas que ellos no son o que no saben hacer. No les digamos a un niño, tú eres el mejor del equipo de básquetbol o de fútbol, cuando en realidad todo el mundo sabe que no es el mejor y él mismo sabe que no es el mejor. O decirle a una niña, tú eres en el coro la que mejor canta, y en el coro todo el mundo sabe que no es la que mejor canta, quizás es la peor. Vamos a elevar o intentar elevar la autoestima de nuestros niños sobre la base de realidades. Y la realidad que este profesor de educación física aprovechó es que Tim era aparentemente el mejor, el más hábil de la clase en cuanto a educación física se refería. Y lo segundo que hizo fue una muestra de sensibilidad. Bajó al nivel del niño. Sabía que estaba destrozado, que estaba avergonzado. Entonces bajó a su nivel e intentó ver el mundo a través de los ojos del niño. Se colocó en sus zapatos, por decirlo así. O mejor dicho, se colocó en sus medias. Y entonces convirtió un símbolo de vergüenza, las medias rotas, en un símbolo honorable. No es culpa de las medias, es que tú y yo somos muy duros con ellas. Y entonces, ¿cómo terminamos? Bueno, vamos a terminar dando gracias a Dios por profesores como ese, de educación física, de los cuales hay muchos también. Pero también pidiéndole a Dios que nos capacite, que nos dé sabiduría y también mucha sensibilidad para ayudar a nuestros niños cuando estén pasando por una situación difícil, como esta, por ejemplo, una situación que les causa vergüenza. Y dicho esto, solo nos resta recordarte que cualquiera sea la dificultad que estés enfrentando, la enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.